Hoy vamos a explorar la increíble historia de Moisés y plantear la pregunta, ¿realmente Dios quería matarlo antes de la liberación? Acompáñame en este desafío de descubrir la verdad detrás de esta intrigante historia. Sí, así como lo escuchas, Moisés, el hombre destinado a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, casi pierde la vida en manos de Dios. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Qué error tan grave cometió Moisés para merecer tal castigo? Hoy vamos a desentrañar este misterio bíblico, lleno de lecciones profundas sobre la obediencia, la fe y el pacto con Dios. Quédate con nosotros, esto te va a conmover. Para entender este extraño incidente, primero debemos recordar quién era Moisés y qué papel jugaba en el plan divino. Moisés fue elegido por Dios para realizar una de las misiones más importantes de la historia: liberar a su pueblo de la opresión en Egipto. Después de huir de Egipto, Moisés vivió en Madián durante muchos años. Fue en ese lugar tranquilo donde Dios se le apareció en la famosa zarza ardiente, una revelación divina impresionante. Dios le encomendó la tarea de liberar a los israelitas. Pero aquí es donde las cosas empiezan a volverse extrañas. A pesar de la clara llamada de Dios, Moisés mostró reticencias, excusas y miedos. Aún así, Dios lo apoyó y le proporcionó señales milagrosas para convencer al faraón. Con ese respaldo divino, Moisés partió hacia Egipto. Hasta aquí, todo parece indicar que Moisés estaba en la misión de su vida. Sin embargo, en Éxodo 4, 24-26, ocurre algo impactante y casi incomprensible. Mientras Moisés y su familia se dirigían a Egipto, Dios aparece en su camino y de repente quiere matarlo. Este evento es extremadamente desconcertante, porque Dios mismo había llamado a Moisés para esta gran tarea. ¿Por qué, entonces, estaría dispuesto a matarlo en el último momento? La clave para entender este misterio radica en el antiguo pacto de Dios con los israelitas: la circuncisión. Desde los tiempos de Abraham, Dios había ordenado que todos los varones de su pueblo fueran circuncidados como señal de su pacto. Este era un mandato sagrado que no podía ignorar. Pero había un problema: Moisés no había cumplido con este mandato en relación con su propio hijo. Aunque no se menciona explícitamente por qué, es evidente que su hijo no estaba circuncidado, lo que violaba el pacto entre Dios y su pueblo. Para Dios, esta desobediencia era inaceptable, especialmente para alguien como Moisés, que iba a liderar a los israelitas en su liberación. ¿Cómo podía Moisés ser un líder espiritual si no había obedecido un mandato tan fundamental? Aquí es donde entra en juego Séfora, la esposa de Moisés. En medio de la crisis, ella tomó la iniciativa y realizó el acto que Moisés había pasado por alto: circuncidar a su hijo. Séfora usó una piedra afilada para llevar a cabo el procedimiento, y con ese acto simple pero crucial, la ira de Dios se apaciguó. Este gesto no solo salvó la vida de Moisés, sino que restauró la relación de Moisés con Dios en ese momento. Es importante notar que fue Séfora, no Moisés, quien ejecutó esta acción, lo que resalta la importancia de la obediencia dentro del contexto familiar y espiritual. Este evento tan breve pero intenso encierra una lección poderosa: la obediencia a Dios no es negociable. Moisés estaba destinado a liderar al pueblo de Dios, pero primero tenía que demostrar su completa obediencia, incluso en los detalles más pequeños. La circuncisión, que puede parecer un acto insignificante para algunos, era en realidad una señal vital del pacto de Dios con su pueblo. Al no circuncidar a su hijo, Moisés estaba ignorando una parte esencial de ese pacto. Dios no permitiría que Moisés avanzara en su misión sin haber rectificado este error. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿qué tan obedientes somos nosotros en los detalles pequeños de nuestra fe? Después de este episodio, Moisés pudo continuar su viaje hacia Egipto con una nueva perspectiva. Ahora estaba preparado, tanto espiritual como esencialmente, para enfrentarse al faraón y cumplir su misión. Este incidente fue un recordatorio final para Moisés de que su liderazgo debía estar basado en una obediencia. En la primera parte, descubrimos cómo la desobediencia de Moisés, al no circuncidar a su hijo, provocó la ira de Dios. Pero aún queda mucho por desvelar. ¿Qué otros secretos se esconden detrás de este evento? ¿Qué lecciones más profundas podemos aprender de este incidente? Hoy
revelaremos aún más sobre el significado y las implicaciones de este extraño pero poderoso encuentro entre Dios y Moisés. Ahora que conocemos los detalles del intento de muerte, debemos preguntarnos, ¿cómo afectó esto a Moisés de forma emocional? Moisés no era ajeno al miedo. De hecho, cuando Dios lo llamó por primera vez, Moisés trató de rechazar la misión, poniendo excusas como su falta de elocuencia y sus dudas sobre si el faraón lo escucharía. Pero esta vez no fue un miedo a la tarea, sino una corrección divina a su propia vida personal. Este encuentro con Dios fue una advertencia clara de que, para liderar a Israel, Moisés debería estar espiritualmente preparado en todo sentido. Ser el líder elegido por Dios no solo implicaba hablar con el faraón o realizar milagros, sino también cumplir con los requisitos más profundos del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Por qué Dios no perdonó a Moisés al instante? Otra pregunta clave que podemos hacernos es, ¿por qué Dios no simplemente pasó por alto este error de Moisés? Después de todo, Moisés ya estaba en camino para cumplir con su misión. La respuesta radica en el carácter de Dios. Dios es santo y justo, y no puede pasar por alto el pecado o la desobediencia, incluso en los pequeños detalles. En otras partes de la Biblia, vemos cómo la desobediencia de los líderes de Dios a menudo tiene graves consecuencias. Un ejemplo claro es el del rey Saúl, quien perdió su reino por no seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Este patrón de obediencia radical es una lección importante para todos los que la siguen. La transformación de Moisés después del incidente. Este acto de circuncisión con sangre sirvió como una prefiguración de la importancia que la sangre tendría en la redención futura de Israel, y más adelante, en la obra de Jesús. La sangre siempre ha sido el símbolo de purificación y restauración en las Escrituras. En Éxodo 12, por ejemplo, los israelitas debían aplicar la sangre del Cordero Pascual en los marcos de sus puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. De manera similar, en este incidente, la sangre de la circuncisión fue la clave para aplacar la ira de Dios. Este simbolismo es una pista temprana de cómo la redención de Israel estaría ligada a la sangre, lo que culminaría en la obra de Cristo en él. A menudo pensamos en Moisés como el único protagonista de esta historia, pero su esposa Séfora fue vital para su supervivencia. Dios no solo esperaba la obediencia de Moisés, sino también de su familia. El hecho de que Séfora actuara rápidamente para corregir la situación demuestra que en el plan de Dios, la unidad y la obediencia familiar son esenciales. Esto es un recordatorio para todos nosotros. Nuestras decisiones espirituales no solo nos afectan a nosotros, sino también a nuestras familias. La obediencia a Dios debe ser un esfuerzo. Bueno, ahora suscríbete a nuestro canal para que sigas viendo más contenido, déjanos tu comentario y danos un me gusta. Nos vemos en el siguiente video.